espacio. A través de este tetraedro nos vamos a ayudar para poder definir un vector en el espacio. Tenemos para nosotros este punto representa el vértice O, este punto representa el vértice Q, este punto representa el vértice S, este punto representa el vértice T, este punto representa el vértice P y este punto representa el vértice R. Este tetraedro nos ayuda a poder observar los ejes ortogonales. Tenemos, por ejemplo, el eje Y, el eje X y acá tenemos al eje Z. En el eje X vamos a tener los vectores en dirección Y. En el eje Y vamos a tener dos vectores en el eje J. En el eje Z vamos a tener los vectores en la dirección K. Y para nosotros el vector Y, el vector J y el vector K se les llama vectores unitarios. Vectores unitarios donde Y, como ya dijimos, está en el eje X, ¿sí? El vector unitario Y está en el eje X. El vector unitario J se encuentra en el eje Y y el vector unitario K se encuentra en el eje Z. Recordemos que estos ejes, tanto el eje X como el eje Y y el eje Z, son ejes ortogonales. Quiere decir que forman entre sus ejes 90 grados. Por eso hemos dibujado este tetraedro. Ahora, vamos a trazar un vector de O por P. Ese es nuestro vector en el espacio. Y que nosotros le vamos a llamar vector A. Entonces, como parte 1, se solicita la expresión vectorial. Se solicita la expresión vectorial. Para poder expresar a este vector vectorialmente tenemos que descomponerlo. Entonces, lo que vamos a hacer es descomponer el vector A en el vector AX, ¿sí? También vamos a descomponer este vector A en el vector AY y por último
el vector A vendría a ser su componente, esta vendría a ser su componente a z. Entonces, si yo quiero la expresión vectorial del vector A, diremos que sería el módulo de la componente del vector A la que nosotros llamamos a x, multiplicado por el vector unitario y, más la componente en el eje y en la dirección j, más la componente en el eje z en la dirección k. Esa vendría a ser la expresión vectorial del vector A. Segundo, se nos solicita el módulo del vector A. Para hallar el módulo del vector A, sabemos que para encontrar el módulo del vector A tenemos que sacar la raíz cuadrada a la componente en x al cuadrado sumado la componente en y al cuadrado sumado la componente en z al cuadrado, ¿no? Entonces, para hallar el módulo del vector A es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los módulos de sus componentes, tanto en el eje x, en el eje y en el eje z. Eso es con respecto al módulo. Ahora vamos a tratar algo muy importante, que es la dirección. Y para nosotros esa es la parte 3. ¿Cómo encontramos la dirección de nuestro vector A? Claro, nosotros habíamos definido en el video anterior de que para encontrar la dirección de este vector A la habíamos definido como la recta que contiene al vector, que es la que estoy trazando en estos momentos. Pero nosotros necesitamos representar a esa dirección, y esa dirección lo representamos a través de ángulos, como por ejemplo el vector A con el eje x forma un ángulo, en este caso el ángulo alfa. El vector A con el eje y forma un ángulo, nosotros le vamos a llamar ángulo beta. Y el vector A con el eje z también forma un ángulo, nosotros le vamos a llamar ángulo gamma. Entonces, ¿cómo podemos hallar la dirección? ¿Cómo podemos hallar la dirección, en este caso, representarlo a través del ángulo alfa? Construyendo triángulos. Voy a construir un primer triángulo. Tenemos O, el origen, O. Tenemos el vértice Q y tenemos el vértice P. Por favor, mucha atención, que OQ con QP forman ángulo de 90, ya que OQ está
en el plano base, y QP está en el plano vertical. Entonces estas rectas se encuentran en planos perpendiculares, por eso es que forman 90 grados. Entonces vamos a decir que OP tiene módulo A, ¿sí? Porque ese es el valor de OP. Y OQ ya lo habíamos dicho que es A sub X. Y para nosotros OQ y QP forman el ángulo alfa. Entonces diremos que el coseno de alfa es igual al cateto adyacente, que es A sub X, dividido entre la hipotenusa. Siguiente, construimos otro triángulo. Donde nuevamente fijamos al punto O de origen, ¿sí? Luego O, S, P, y nos damos cuenta que OS está en el plano horizontal y SP está en el plano vertical. Entonces estas rectas que están contenidas en planos perpendiculares forman 90 grados. Para nosotros este vendría a ser nuestro ángulo beta. Entonces diremos que coseno de beta es igual, sabemos que OP tiene módulo A y que OS tiene módulo A sub Y. Entonces el coseno de beta vendría a ser A sub Y entre A. Y finalmente construimos un tercer triángulo. Nuevamente cogemos el origen O, R, O, R y R, P. Nuevamente decimos que OR se encuentra en un plano vertical y PR se encuentra en un plano horizontal. Entonces estas rectas forman 90 grados. Nuevamente repetimos, ya que se encuentran en planos perpendiculares. Para nosotros el ángulo que forma OP con OR es el ángulo gamma. Decimos entonces coseno de gamma es igual, sabemos que OP tiene módulo A y OR tiene módulo AZ. Entonces en el numerador coseno es cateto adyacente entre la hipotenusa. Ahí está. Entonces ya podemos decir a que es igual a X. Hacemos un simple despeje y sería que AX es igual a coseno de alfa. Ya podemos obtener a Y decimos que es igual a coseno de beta. Ya podemos obtener a Z, que es igual a coseno de gamma. Ahí está. Ahora, nosotros sabemos que la expresión vectorial para este vectorcito A es igual a AX en la dirección Y más AY en la dirección J más AZ en la dirección K. Entonces reemplazar AX para nosotros es igual a coseno de alfa.
A coseno de alfa en la dirección Y más AY para nosotros es A coseno de beta en la dirección J más AZ es igual a coseno de gamma en la dirección K. Nos damos cuenta que el módulo de A se puede factorizar y nos va a quedar coseno de alfa en la dirección Y más coseno de beta en la dirección J más coseno de gamma en la dirección K, dándonos cuenta que el vector A pasa a dividir el módulo de A. Nos va a quedar coseno de alfa en la dirección Y más coseno de beta en la dirección J más coseno de gamma en la dirección K. Entonces hemos llegado a algo muy importante, que representa el vector entre sus módulos. El vector entre sus módulos representa al vector unitario de A. Vector unitario de A. Entonces, eso es igual al coseno de alfa en la dirección Y más el coseno de beta en la dirección J más el coseno de gamma en la dirección K. Entonces, nosotros sabemos que el vector unitario de A representa toda esta expresión, pero ahora vamos a escribir que el vector unitario de A entonces es igual al vector entre sus módulos. Eso debe quedar claro, que el vector unitario es igual al vector entre sus módulos, y también que el módulo del vector unitario de A es igual a la unidad. Entonces hay que hallar el vector unitario de A, y eso es igual a la raíz cuadrada de coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de gamma. Por trigonometría sabemos que esto es una identidad, tiene valor 1, entonces el vector unitario de A toma el valor de 1. Entonces, finalmente, ¿en qué se concluye? ¿En qué se concluye? ¿Para qué sirve el vector unitario? Sirve, entonces, el vector unitario sirve para dar dirección. Muy importante.